Trader, soy José para Zorros Colombia. El top 10 de la semana pasada cuenta la historia de un mercado en plena transición. Por primera vez en esta serie el oro subió al segundo lugar, el petróleo sigue liderando, pero tuvo una de sus semanas más volátiles en lo que llevamos del año, cayendo con fuerza en la mitad de la semana antes de recuperarse. El dólar australiano aparece en tres pares diferentes en lo que la lista, y Apple hace su debut. Así que este no es el mismo mercado que hemos venido viendo durante las semanas anteriores, algo cambió la semana pasada y el top 10 lo está reflejando con claridad, así que vamos a ver qué fue lo que pasó. Por volumen de negociación, los 10 activos más operados en Zorrox la semana pasada fueron: número 1 el WTI, número 2 el oro, número 3 el euro dólar, número 4 el euro AUD, número 5 el GBP AUD, número 6 el AUD USD, número 7 el USD JPY, número 8 Apple, número 9 Cardano, número 10 el Brent. El oro en segundo por lugar, por primera vez tres pares de dólar australiano en el top 6, Apple debutando y el Brent cayendo hasta el décimo lugar después de semanas cerca del tope. Mucho cambio esta semana, vamos a ver por qué. Que el WTI se mantenga en el primer puesto se ha vuelto casi automático a estas alturas, pero la historia detrás de eso esta semana es más complicada que todo lo que hemos visto en las semanas recientes. El petróleo cayó más de un 6% en una sola sesión al inicio de la semana. La razón fue un titular que salió de Washington. El presidente Trump sugirió que había posibilidades de un acuerdo en paz con Irán, diciendo que Estados Unidos estaba teniendo buenas conversaciones con Irán, y ese tipo de señales reduce de inmediato los temores sobre disrupciones en el suministro del Golfo Pérsico, y cuando esos rumores se alivian el petróleo cae muy rápido. Pero esas esperanzas no duraron. El conflicto siguió escalando durante el resto de la semana con ataques y tensiones en la región que continuaron, y para que al final de la semana el petróleo hubiera recuperado buena parte de esas pérdidas. El movimiento, una caída brusca seguida de una recuperación dentro de la misma semana, creó exactamente el tipo de entorno en el que los traders activos se mueven mejor: movimientos intradía más grandes, titulares cambiantes e incertidumbre genuina sobre hacia dónde se van los precios. Por eso el WTI se mantuvo en el tope en el ranking a pesar de la turbulencia. Que el Brent haya caído hasta el décimo lugar es un reflejo de esa misma dinámica. Los dos contratos estuvieron atrayendo mucho volumen, pero la volatilidad impulsada por los titulares se concentró en el WTI, que es el contrato con el que los traders tienden a reaccionar primero cuando llegan noticias geopolíticas. Que el oro salte al segundo lugar es el camino o el cambio estructural más grande de la lista de esta semana, y ocurrió por razones que van más allá de la incertidumbre geopolítica. La Reserva Federal mantuvo las tasas de intereses sin cambios en el rango de 3.5 a 3.75% en una reunión en julio, lo cual crea o era lo que mayoría de las personas estaba esperando. Pero el tono de esa decisión fue notablemente restrictivo. Tres funcionarios de la Fed votaron en realidad por una subida inmediata de tasas en lugar de mantenerlas, y el comunicado dejó claro que la Fed no está pensando en recortar tasas pronto. El mensaje del presidente de la Fed, Kevin Warsh, fue consistente con lo que ha venido diciendo durante semanas: los precios siguen siendo demasiado muy altos. Ahora bien, normalmente ese tipo de señales es restrictiva, perjudicaría al oro. Las tasas más altas hacen el dólar más atractivo, lo que pone en tensión la baja sobre el oro, que no genera rendimiento. El dólar se debilitó después de la decisión porque los traders se habían preparado para algo más agresivo, y cuando la Fed mantuvo, en lugar de subir parte de esa tensión, salió del dólar. Esto le dio espacio al oro para moverse al alza. Además de eso, el oro seguía beneficiándose por la demanda de refugio ligada al conflicto en curso en el Medio Oriente, incluso con el petróleo retrocediendo a mitad de semana por las esperanzas de negociación de paz. La incertidumbre geopolítica más amplia no había desaparecido y los traders seguían usando el oro como protección. El resultado fue que el oro, cotizando cerca de los $4.100 por onza durante la semana, más de un 21% arriba en términos anuales, y ocupando su posición más alta de la lista desde que arrancamos la serie. Cuando el oro está así de atractivo, así de arriba en el ranking por volumen, nos dice que el mercado está tratando de una incertidumbre como una condición persistente y no temporal. Tres pares de dólar australiano en el top 6 es algo que nunca habíamos visto en la lista y merece una explicación clara, porque no es una casualidad. Euro AUD en cuarto, GBP AUD en quinto y AUD USD en sexto. El dólar australiano fue la moneda más activa en toda la semana, y varias razones específicas que se dieron al mismo tiempo. Primero, salieron los datos de inflación de Australia durante la semana. El IPC general llegó más suave que lo esperado, lo que generó de inmediato una incertidumbre sobre qué va a hacer el Banco Central de la Reserva Federal de Australia en su próxima reunión de agosto, cuando el próximo movimiento del Banco Central es genuinamente incierto. Los traders se vuelcan sobre los pares de esa moneda tratando de adelantarse a la decisión, y esa dinámica sola fue suficiente para generar volumen significativo en los pares del dólar australiano. Segundo, con el petróleo cayendo con fuerza a mitad de la semana, mientras las esperanzas de negociación de paz mejoraron brevemente el sentimiento del riesgo global, el dólar australiano se benefició directamente. El dólar australiano fue una moneda sensible al riesgo. Cuando los traders se sienten más cómodos tomando los riesgos a nivel global, tienden a comprar
el dólar australiano, cuando ven el miedo domina, lo venden. El alivio de los precios del petróleo a mitad de la semana le dio un impulso del AUSI que se reflejó claramente en los datos de volumen. Tercero, el euro AUD y el GBP AUD específicamente trajeron a los traders que estaban buscando fortaleza relativa entre las divisas europeas y el dólar australiano, con las expectativas de la política BCE tomando un foco y el Banco de Inglaterra navegando en la propia historia de inflación. Estos pares cruzados ofrecían oportunidades que no tenían nada que ver con el dólar estadounidense, que es exactamente lo que algunos traders buscan cuando la volatilidad del dólar es alta. Junta a esas tres fuerzas y tiene una semana donde el dólar australiano dominó el forex de una forma que no habíamos visto antes. El USD-JPY cayendo en séptimo lugar en su posición más baja desde que arrancó esta serie, y eso refleja algo importante. El dólar estuvo bajo presión la semana pasada. Después de la decisión de la Fed, el dólar se debilitó mientras los traders recalibraban sus expectativas, y con el dólar más débil, el USD-JPY naturalmente perdió parte del momentum que había venido cargando durante semanas. Pero la historia de fondo no ha cambiado. La tasa del Banco de Japón, el 1%, la brecha más grande entre las tasas japonesas y estadounidenses en décadas, mantiene a este par relevante. No va a ningún lado, solo tuvo una semana más tranquila en relación con todo lo que está pasando demás de la lista. Apple debutando en el octavo lugar es la historia del mercado de acciones de la semana. Apple estaba entrando en la temporada de resultados y todo el sector tecnológico estaba bajo la lupa. Las preguntas siempre habían venido creciendo durante semanas sobre si el gasto masivo de infraestructura e inteligencia artificial de las grandes empresas tecnológicas iba a traducirse en resultados reales. Tesla y Alphabet ya habían reportado y los inversores quedando satisfechos en el top 10 que vieron. Apple en el siguiente y los traders estaban posicionándose bajo esos números. Y este tipo de anticipación de resultados genera volumen concentrado real alrededor de una sola acción, que es exactamente lo que empujó a Apple a esta lista. Y Cardano en noveno continúa su presencia tranquila pero constante, sin catalizador cripto importante esta semana. Solo intereses especulativos estables. Los activos digitales siguen apareciendo semana tras semana en esta lista sin importar lo que esté pasando en el resto del mercado, lo que dice algo sobre el nivel de participación sostenida en el espacio. En el top 10 de esta semana es una de las listas más relevadoras que hemos visto porque captura un mercado en transición. El petróleo sigue arriba, pero ya no es el de la única historia. El oro está compitiendo por ese puesto. El dólar australiano dominó el forex de una forma que no habíamos visto antes. La tecnología está entrando calladamente al panorama a través de la Apple, y la decisión de la Fed se sintió en casi todos los activos de esta lista. Y ese último punto vale la pena que se quede con ustedes. La Reserva Federal mantuvo las tasas, pero 3 funcionarios querían subirlas de inmediato. Ese voto dice que el debate dentro de la Fed está vivo, y mientras ese debate siga sin resolverse, los traders van a seguir rotando entre activos buscando la mejor forma de posicionarse para lo que venga. Estén atentos al oro y estén atentos al dólar australiano y no pierdan de vista lo que diga la Fed de aquí a septiembre, porque aquí es donde va a venir el próximo gran movimiento en muchos de esos activos. Cuiden su riesgo, manténganse atentos y nos vemos en el top 10 de la próxima semana.